¿Cómo nace una nación? A veces la respuesta es del caos más absoluto. Hoy vamos a viajar al siglo VI, una época de hierro y sangre que puso los cimientos de lo que, mucho después, sería España. Una historia de verdad increíblemente dramática. Es que esta frase lo resume todo. En la España de principios del siglo VI, el poder no era ningún privilegio, no, era un juego mortal. Que te coronaran rey visigodo, en muchos casos, era como ponerle fecha de caducidad a tu propia vida. Para entender cómo se construyó el reino, primero hay que ver el desorden del que se partía. Y en el siglo VI, la Hispania visigoda era, sin rodeos, un auténtico reino de caos. Vamos a situarnos. El Imperio Romano, esa superestructura que lo controlaba todo, se ha desvanecido. Y lo que ha dejado en la península es un vacío de poder gigantesco. Los visigodos andan por ahí, sí, pero la idea de un reino unificado, de un control central, era poco más que un sueño. Y es que el problema de fondo era una inestabilidad brutal. No había una línea de sucesión clara, así que cada vez que moría un rey se desataba una lucha sangrienta por el poder. Eran los nobles los que ponían y quitaban reyes como si fueran marionetas. En la práctica, esto era la anarquía disfrazada de monarquía. Y por si el caos interno no fuera suficiente, una amenaza externa, una especie de fantasma del pasado, estaba a punto de llamar a la puerta para complicarlo todavía más. Desde el este, el Imperio Romano de Oriente, que conocemos como Bizancio, soñaba con recuperar su antigua gloria. Y su emperador, Justiniano, una figura, increíblemente ambiciosa, pone sus ojos en los territorios perdidos. Y claro, Hispania estaba en su lista de la compra. La invasión bizantina no llegó a conquistar toda la península, pero consiguió algo quizá peor: la fracturó. Crearon su propia provincia, España, en todo el sureste. De repente, los visigodos no solo tenían sus guerras civiles, sino que además tenían a una superpotencia mundial viviendo en su propio territorio. Una amenaza constante a su mera existencia. Pero es justo aquí, en medio de esta crisis total, de esta fragmentación absoluta, cuando surge una figura que va a cambiar las reglas del juego. Un hombre con una visión que para su tiempo era totalmente radical. Su nombre es Leovigildo. Y cuando llega al poder en el 568, deja muy claro que él no es otro rey de usar y tirar, destinado a durar unos pocos años. No, él tiene un plan que nadie antes se había atrevido ni a imaginar: construir un Estado de verdad. Su estrategia fue metódica, casi quirúrgica. Primero, imponer su autoridad por encima de todo. Después, someter a enemigos externos como el reino suevo del noroeste y a los rebeldes internos. El punto clave, y el más difícil, debilitar a la nobleza, que era la causa de toda la inestabilidad, e incluso acuñó su propia moneda, un símbolo clarísimo de soberanía. Es que actuaba como un auténtico emperador. Pero claro, toda esta ambición por unificar un reino tuvo un coste personal terrible. La prueba definitiva de su determinación se iba a librar dentro de su propia familia, en una de las historias más trágicas de toda esta época. La cronología de los hechos es devastadora. Su propio hijo, Hermenegildo, se rebela contra él y utiliza como bandera la diferencia religiosa. Él se convierte al catolicismo, mientras que la élite visigoda, con su padre a la cabeza, era arriana, otra rama del cristianismo. Leovigildo se enfrenta en batalla a su hijo, lo derrota, lo captura y finalmente toma la decisión más dura que se pueda imaginar. Esta frase podría resumir toda su filosofía. Para Leovigildo, la unidad del reino, la consolidación de su proyecto estatal, estaba por encima de su propio hijo. Es una decisión brutal, casi inconcebible, pero que nos enseña hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para construir su nación. Entonces, ¿cuál fue el resultado de toda esta mezcla de brillantez estratégica y de crueldad personal? ¿Cuál fue el legado que dejó un reinado tan tumultuoso? Pues al final de su reinado y del siglo VI, el mapa de Hispania había cambiado para siempre. La península estaba prácticamente unificada bajo su control. El poder del rey ya no era un chiste, era absoluto. Y, qué ironía, la rebelión de su hijo terminó abriendo la puerta a la unificación religiosa que vendría justo después, con su otro hijo, Recaredo. Así que la idea clave es esta. Toda la historia posterior de la España medieval, con sus reinos, sus conflictos y su identidad, tiene sus raíces aquí, en las decisiones de un rey que a través de la fuerza y el sacrificio personal transformó un mosaico de territorios en guerra en la semilla de un Estado. Fue una época de una violencia extrema, de decisiones que hoy nos parecen terribles, pero viendo el resultado, la pregunta es inevitable. ¿Fue un mal necesario para poder construir un reino a partir del caos? Ahí queda la reflexión.